Hola, aquí con el segundo personaje al cual le voy a dedicar un vídeo de curiosidades. No es ni nada menos que Hiss Howard, antagonista principal de Fatal Fury. Que es uno de mis villanos favoritos. Antes él no me llamaba la atención, pero al entrarme en los juegos de Fatal, me empezó a agradar más, ya sea por ser un buen adversario al pelear contra él, o por cierto carisma que posee. Ahora sin más, les dejo con estas curiosidades. 1. En el arte oficial del primer Fatal Fury, Hiss tenía los pantalones blancos, pero ya al revelarse en el mismo juego, estos se ven que son de color rojo, lo cual su cambio de color de sus pantalones se desconoce sus motivos. 2. En la versión de Sega del Fatal Fury 1, la escena final donde Hiss está cayendo del edificio como se ve en la versión de Neo Geo cuando lo derrotas, esa misma fue removida en la versión de Sega. También fueron removidos los endings donde el personaje con que jugaste se queda mirando el horizonte. 3. Su nombre es una ortografía alternativa del nombre alemán Hiesse, que a su vez es una abreviación del nombre Hissbrecht, que significa descendiente noble. Pero así como quedó su nombre finalmente, significa gansos en inglés. 4. Tiene cierta similitud con Dio Brando, villano de JoJo Bizarre Adventure. Los dos son rubios, fueron los primeros villanos de las series donde aparecen, antagonizan más de una ocasión en sus series, los dos tienen un hijo rubio como ellos que no heredan su maldad, y también sus hijos llegan a protagonizar alguna parte de sus series, se lo han creído muertos después de ser vencidos en sus primeros rol de antagonistas. 5. Nightmare Hiss, es una versión alternativa de Hiss, tras morir en Fatal Fury Real Bout 1, que también ha hecho apariciones en los Dream Match de los King of Fighter como KOF 98 Ultimate Match, KOF 2002 Ultimate Match, como jefe oculto en ambos juegos. Pero en realidad, esta versión del no se considera canónica, debido a que solo ha tenido aparición en los Dream Match juegos que no siguen la línea temporal. 6. Volviendo a hablar de la versión pesadilla de Hiss, en el KOF 14, se lo ve con un gran cambio a diferencia de sus otras apariciones, ya que lo ve con una apariencia y voz mucho más oscura que habitualmente tenía, ya que lo que tenía de diferente con el Hiss original, era una pequeña aura del piso que lo rodeaba. 7. Él sería el segundo villano más emblemático de SNK, solo siendo superado por Rugal. Ya que ha tenido ciertas apariciones importantes, ya sean en los crossover de Capcom vs SNK, siendo subjefes de estos juegos, siendo también jefe en otros juegos, ya sea en algún Dream Match de KOF, y en el mismo Art of Fighting, sin mencionar que es un personaje invitado en el Tekken 7. 8. En el King of Fighter 2000, él aparece como un striker de Terry Bogard. 9. La técnica más famosa de Hiss, Osea Repuken, significa sacudidas en el idioma neerlandés, obviamente si le sacas una de las P, pero si es con los dos P, significa mochila en el idioma estonia, algo que no tiene mucho sentido. Mientras que su técnica más poderosa, Raging Storm, significa tormenta furiosa. 10. En la serie de KOF, él canónicamente, solo ha sido jugable en los KOF 96 y 14, si hablamos de las versiones originales, ya que sus otras apariciones son de versiones de exclusiva de consolas, o versiones alternas, como en el caso de KOF 98 Ultimate Match, que sale como personaje jugable sin una clase de requisito. 11. Aunque Hiss sea originario de Estados Unidos, él siempre anda usando ropas asiática, eso se debe a que aprendió arte marcial japonés después de su derrota en Art of Fighting 2. 12. Él junto a Rugal, comparte cierta rivalidad con M. Bison de Street Fighter, como se ve en los crossover de Capcom vs SNK 1 y 2. 13. Hiss es a menudo conocido como el principal antagonista de Fatal Fury, excepto donde protagoniza su hijo Rocken Mark of the Wolves, ya que se menciona que él murió hace mucho. También ha sido antagonista de Art of Fighting, y ser uno de los antagonistas de apoyo en KOF de la línea de tiempo de los combatientes. 14. En KOF Neo Beef aparece como jefe con su apariencia joven de Art of Fighting 2, eso no le agradó mucho a los fans, ya que su modo de pelea es más complicado y forzado, además no tenía sentido colocar a su versión joven, puesto que en KOF ya tenían su apariencia actual. 15. En Fatal Fury tiene una bandera de Estados Unidos en su chaqueta debido a que es su país de origen, pero esa misma fue quitada en Fatal Fury 3. 16.
En la serie de The King of Fighter Destiny, se conoce a su hijastra Angelina, cuyo personaje no se había visto ni mencionada en algún juego o historia de Geese, pero también en esa misma serie, se menciona ser una amiga de la infancia de Terry Bogard. 17. Pese a que KOF Destiny esté ubicado en los sucesos del primer torneo de KOF, o sea en la 94, también se cuenta los acontecimientos del primer Fatal Fury, donde se cuenta incluso el asesinato del padrastro de Andy y Terry, lo que lo llevó a tener una cierta participación de la serie, al estar en la subtrama de Terry. 18. Su hijo Rock no le guardaba odio por haberlo abandonado, más bien fue porque cuando Rock le pide ayuda a Geese para que ayude a su madre enferma, pero este se niega a hacerlo, lo cual eso provoca cierto rencor en Rock, lo cual no acepta a considerarlo como su padre, llamándolo solamente ese hombre. 19. En las ovas de KOF Another, Rock tiene una pesadilla donde él pelea con Terry en el mismo edificio donde Geese peleó con Terry, donde él cae del mismo edificio, o sea compartiendo el mismo destino que sufrió su padre en el primer Fatal Fury. 20. Aunque esté vivo en la saga de KOF, se contó en una entrevista en la web de Neo Geo Freak, que los desarrolladores trabajaron en KOF sin ser conscientes sobre el destino que él tendría en Real Bout. Una vez sabiendo de los detalles del guión, los desarrolladores del equipo de Real Bout aprobaron su aparición en la saga debido a su deseo de crear un personaje jefe jugable. Bueno, esto fue todas las curiosidades que les tuve para contarles, espero que les hayan gustado, nos vemos.